Buenas tardes a todos, bendiciones. De nuevo estamos aquí, dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a Dios. Es un día precioso, es el día que Dios ha hecho para que nos regocijemos en Él, porque Él ha creado el día, la noche, el agua, la luz, los días. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, amados. Que la paz de Jesucristo esté con todos vosotros. Y sin más preámbulos, vamos a darle gracias a Dios allí donde tú estás, allí donde tú estás tal vez parado, tal vez sentado, estás de pronto mirando así de reojo, de pronto estás bregando que miras, que no miras. Empieza allí a darle gracias a Dios. Toma allí esa actitud de agradecimiento, de gratitud con el Creador de todo lo creado, Creador tuyo, Creador mío. Toma allí una actitud de decirle, de reconocer a que hay un Dios sobre todo, de reconocer de que hay un Dios que te ha creado a ti y a mí, el cielo y la tierra. Allí donde tú estás, empieza a darle gracias. Señor, gracias, Señor, porque el sol brilla para todos los que creen y no creen, Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú has sido bueno con nosotros. Tárdelo en la cólera, pero rápido en misericordia. Por aquellos que están conectados ya, por los que se están conectando, demos gracias a Dios porque es un nuevo día. Y gracias a Dios por esta transmisión, por el internet, Señor. Te damos gracias, Señor, que esta transmisión sea una transmisión de bendición, que sea una transmisión en la cual tu palabra vaya como espada de doble filo, que llegue hasta lo más profundo del ser humano. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por la Biblia, Señor, gracias por tu Hijo amado, Señor, que murió por nosotros allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque nos acostamos y nos levantamos, porque tu grande amor y tu misericordia nos has permitido ver un nuevo día. Gracias, Señor, por aquellos que están conectando, por aquellos que en esta hora, Señor, están, Señor, esperando, Señor, una palabra de nuevo, una palabra tuya, Señor, una palabra que puede tocar, que toca el alma y que puede alentar, puede exhortar, puede cambiar la forma de pensar de las personas que van a ver este video o las que se están conectando. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Feliz día a las madres, mujeres guerreras, valientes. Feliz día a todos ustedes que me están viendo también. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, luz para nuestros ojos, para nuestro entendimiento, luz para todos los que, para todos aquellos que tal vez tenemos algo, tal vez en tinieblas o que todavía no entendemos. Es la palabra la que nos redarguye, la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos exhorta, la que nos guía, la que nos ilumina. Es la lámpara a nuestros pies, es el maná fresco de Dios. La palabra es la misma voluntad de Dios. En esta hora doy gracias a todos y a Dios primeramente por su grande amor y misericordia. El tema de hoy es: mi pueblo padece, no por falta de dinero o poder, sino por falta de conocimiento.
Muchas veces nosotros padecemos por falta de conocimiento en muchas cosas. Me fui a la enciclopedia y al diccionario bíblico a buscar qué es padecer. Dice, sufrir daño o dolor. Sufrir daño, dolor, pena de cualquier clase de mal físico o moral. Padecer engaño o error, agravio o injuria. Soportar, tolerar, abolir. Recibir daño o escasez. Ruina espiritual. Una ruina espiritual te puede llevar a la condenación. ¿Por qué? Porque no sabes de la palabra de Dios. Y cuando tú no conoces o no sabes de la palabra de Dios, pues simple, vas a la condenación. Otra definición que encontré fue tener pobreza, carecer de información necesaria, es padecer también. Oseas 4:6 en Nueva Versión Internacional dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de Dios. Yo también, dice la palabra de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esa es la Nueva Versión Internacional. Ahora la versión hispanoamericana dice, mi pueblo parece por falta de conocimiento. Y como mi pueblo padece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti mismo. Yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Dice, porque falta de conocimiento, falta de conocer la palabra de Dios, falta de tener tiempo en la intimidad de Dios, falta de conocer de la Biblia, del maná, de la voluntad de Dios que es la palabra de Dios. Dice, por falta de conocimiento, mi pueblo padece. ¿Cuántas veces en muchas situaciones nosotros padecemos por eso? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta por falta de conocer la palabra, tal vez una palabra de paz, una palabra sabia, porque la palabra de Dios es sabia, es santa, es verdad. Un consejo a través de la palabra. Cuando nos falta algo, esta sabiduría dice, porque parece por falta de conocimiento. A ver, nosotros padecemos, es decisión tuya y mía de que vamos a la palabra de Dios. Es decisión tuya y mía porque Dios ya creó todo. Dios hizo la palabra está allí, la Biblia está allí. Es cuestión tuya si tú la coges. Y por eso padecemos por falta de conocimiento. Muchas veces han llegado situaciones a nuestras vidas que nosotros no sabemos cómo enfrentarlas. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, que es la alianza, es la voluntad de Dios, es el manual de vida de Dios para con nosotros,
es el testamento de Dios para nosotros. Entonces, cuando tenemos esa palabra rema, esa palabra viva, entramos en un conocimiento divino, en un conocimiento supernatural. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, y lo que es palabra de Dios es verdad, se cumple. Dice, por falta de conocimiento, es decisión tuya y mía de ir a buscar en esa palabra de Dios. Es decisión tuya y mía de ir allí a la Biblia. Tómame un tiempo e ir a buscar en la palabra de Dios. Por falta de conocimiento, mi pueblo padece. Por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Ahora en esta pandemia, en este COVID-19, lo único, no hay científico, no hay vacuna, pero tenemos una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra rema, la cual es la palabra de Dios, la cual sana nuestras heridas, la cual nos da paz, la cual nos asegura, la cual el Espíritu Santo en su santa y bendita palabra nos conforta, nos ayuda, nos sana, nos hace libre, nos fortalece, nos hace más que vencedores. Por falta de conocimiento, mi pueblo padece. Dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, y como rechazaste el conocimiento, mira, la palabra está ahí. Yo sé que en toda casa, en la mayoría de las casas, hay una Biblia. Eres tú, está en ti y en mí de ir a coger esa palabra. Pero en vez de ir a coger esta palabra, tú te vas a tal vez a ver televisión, tú tal vez te vas a leer un libro, o tal vez te vas a leer una magazine, o tal vez te pones a ver cosas en la internet o en la televisión, yo que sé en qué inviertes el tiempo. La palabra está allí. Dice, porque has rechazado. Si tú no coges la palabra, dice que la palabra es de espada de doble filo. De doble filo. Tú la que tienes que coger de doble filo, que llega hasta lo más profundo del ser humano. Es tú que tienes que coger la espada. Es tú que tienes que ir allí a coger la Biblia. Porque si tú no la coges, es que tú no quieres, la rechazas. Dice, bien fuerte, dice, y como te rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti mismo de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de Dios. También yo me olvidaré de qué, de tus hijos. O sea que si tú te has olvidado en la palabra, te has olvidado de que hay un Dios. Te has olvidado de las promesas que Dios tiene para ti. Te has olvidado de que la palabra es ese maná fresco. Te has olvidado de que Dios habita a través de la palabra y que a través de esa palabra rema te puede liberar, te puede guiar, te puede iluminar. Acuérdate que el Señor nos ha llamado real sacerdocio. En primera de Juan, en primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios. Somos real sacerdocio, pero si tú no sabes lo que es ser real sacerdocio, lo que es la palabra de Dios, entonces dice el Señor que yo te rechazaré. Simple, es como si tú vas con la palabra, como un abogado va a defender si no sabe la ley, ¿cómo va a decir es un abogado? Si no sabe la ley de los estatutos. Así es lo mismo para con nosotros. Si nosotros no sabemos de la palabra, entonces dice que rechazaré de mis sacerdotes y de los que se han olvidado de la ley. O sea, nos hemos olvidado de que hay una palabra, de que hay una Biblia que está llena de muchos consejos, que está llena de sabiduría desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú te has olvidado de que allí en esa Biblia hay conocimiento, un conocimiento supernatural.
Entonces dice que Dios no rechazará. ¿Por qué? Porque no sabes de Él, porque Él está en la palabra. Dice, en el principio era el verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Dice, por haber olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La ley de Dios encierra, los 10 mandamientos encierran en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Si te ha olvidado eso, dice Dios que también Él se olvidará de nuestros hijos. En Romanos 2:12 dice la santa y bendita palabra, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y por todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, no hay excusa de que tú no sepas de la palabra está allí escrita, la palabra está allí, no hay excusa. Dice que si has pecado sin conocer la ley, perecerás sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley seremos juzgados. Proverbios 1:30 dice la palabra. Ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones. Ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones. O sea, en la palabra están consejos. Consejos para la salud, consejos para el matrimonio, consejos para los hijos, consejos para los ministros, consejos para la iglesia, consejos para cómo tú te comportas, consejos para toda nuestra vida, consejos de cómo leer la palabra, cómo entenderla, de cómo buscarla, consejos para comportarnos unos con los otros, consejos para cómo hablar, sino que menospreciaron todas mis reprensiones. Muchas veces la palabra de Dios exhorta, muchas veces. Entonces ya no queremos escuchar porque nos está exhortando. Mire, Dios, qué padre que ama, no reprende a su hijo, porque Dios nos ama tanto, por eso Él nos reprende. Por eso Él, el Señor Jesús, nuestro Padre, Él nos ama tanto, que usa su palabra para moldearnos, para reprendernos, para guiarnos, para iluminarnos, para darnos consejos, para reprendernos. Y ahí mismo en Proverbios 1:31 dice, conocerán los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos. O sea, quieren ser sabios en su propia sabiduría, en su propia humanidad, en su propia forma de pensar y no conforme a la palabra de Dios y no como la sabiduría de Dios. Ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis represiones. 31 en el verso, Proverbios 1:30, ahora voy en el 31, comerán los frutos de sus andanzas y hartarán con sus propios consejos. O sea, llegará un punto de que saben tanto de sus consejos, quieren saber mucho, quieren mirar por encima, que se hasta hartarán, que, o sea, que verán que ya esos consejos, esa sabiduría de ellos mismos no llegan a nada. Necesitamos una sabiduría de Dios, necesitamos conocimiento de Dios, necesitamos
consejo de Dios, necesitamos palabra de Dios, necesitamos alianza con Dios, donde a través de su santa palabra. Me fui y busqué también qué es un conocimiento. Dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento. Entonces me fui y busqué qué es un conocimiento. Es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón. Es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón. Otro concepto es un conjunto de información almacenamiento o almacena mediante la experiencia o aprendizaje. O sea, un conjunto de conocimiento, un conjunto de aprendizaje o tal vez experiencias. Eso es lo encontré en el diccionario, la enciclopedia. La Reina Valera, Proverbios 9:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y es el conocimiento de los santos. El conocimiento de los santos es inteligencia. O sea, si tú conoces, el principio de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, tener las cosas con temor del Señor, de que Él todo lo puede, de que Él todo lo ve, que las cosas de Dios, no temor así del mundo que hay, que temblamos, no. Ese temor es diferente al respeto, a las cosas de Dios, al temor, o sea, lo que Dios haga, que Dios dice en su palabra que lo cumplamos, no que lo escuchemos, sino que lo hagamos, lo pongamos por obra. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Dónde está el Señor? En la santa y bendita palabra. Santa y bendita palabra. El conocimiento del santo es inteligente. ¿Cómo conocemos? Vamos a un conocimiento de Dios a través de la intimidad con Él, la oración, el ayuno y a través de la santa y bendita palabra. Conocemos los pensamientos cuando vamos a la palabra de Dios. Empezamos a conocer los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Empezamos a ver los planes que Dios tiene para con nosotros. Empezamos a ver esas grandes bendiciones, promesas que Dios tiene para con nosotros. Empezamos a ver de que hay un Dios bueno, misericordioso, que hay un Dios de amor y que también hay un Dios de fuego consumidor. Empezamos a ver que Dios es un Dios celoso. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Dice que el conocimiento de lo santo es inteligencia. El conocimiento que es la palabra, que es santa. Porque fue escrita por hombres, pero dirigida por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que hay en esta tierra ha sido dado por Dios, por su divina gracia, por su divina misericordia, por su santo y bendito amor. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria de excelencia. Dice, segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha dado todo? ¿Cómo sabemos que Dios todas las cosas que están hechas en esta tierra? ¿Cómo sabemos que todas estas cosas que están hechas en esta tierra? Que la piedad y la misericordia divina han sido ¿qué? Dadas por Él. ¿Cómo sabemos? Yendo la palabra. En Génesis 1 dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella.
Génesis 1. ¿Dónde sabemos? En la palabra, de que todo Él nos lo dio y que todo fue dado por su divino poder. ¿Cómo? Yendo allí a la palabra podemos también conocer al que nos llamó desde antes que estuviéramos formados en el vientre de nuestra madre. Aleluya. ¿No es grandioso? ¿No es grandioso que Dios, para nosotros ir a saber que Dios creó el cielo y la tierra, vamos a un libro? Porque mucha gente se va a lo científico y bueno, ¿dónde salió la tierra? ¿Dónde salió el hombre? ¿Dónde salió otra cosa? Solamente es ir a coger la palabra de Dios y ahí dice todas las cosas que pertenecen en la vida. Todas las cosas, todas fueron hechas por Él. Dice, y la piedad nos han, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por la piedad, por la misericordia, fue dadas a nosotros por su divino poder. Mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia. Él es el excelente, el Dios por excelencia, por su gloria. Es esa gloria, esa excelencia que Él creó todo para nosotros, por misericordia, por su grande amor. Segunda de Corintios 4:6. Porque, aleluya, porque Dios, segunda de Corintios, porque Dios que mandó que las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nosotros, en nuestros corazones, para que se revele el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios es un Dios bueno, dice porque Dios que mandó que las tinieblas surgiera la luz. ¿En qué problema tú estás ahora? Mira la pandemia ahora, todos nos han metido en las casas. Dice, allí salió la luz. O sea, ¿en qué luz estás buscando ahora? Tal vez estás buscando información científica. Tal vez estás buscando información de hombres. Pero Dios dice, en las tinieblas surgirá la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Allí va a salir luz. De allí la palabra sale luz que ilumina nuestro rostro, que ilumina nuestro entendimiento, que ilumina nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual. Es quien brilla en nuestros corazones para que se revele el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde se revela el conocimiento de la gloria de Dios? En la palabra de Dios. Ahí se revela, ahí Él en su Santo Espíritu, porque la palabra es Espíritu, se revela a nosotros para dar luz. En este tiempo donde no hay medicina, no hay antídoto, los gobiernos están en esta hora frustrados porque no saben cómo responder al pueblo, porque no saben cómo controlar esta pandemia, también cómo controlar un pueblo, una comunidad, una nación. Mire, aquí está la palabra de Dios, dice, porque en la tiniebla saldrá luz, surgirá la luz. La luz no puede surgir donde está la luz. Allí donde tú estás, yo no sé qué estás viviendo ahora. Allí donde tú estás, yo no sé qué estás pensando, de pronto no ves luz, de pronto no estás viendo esperanza. Mira, aquí está la palabra de Dios, dice que va a haber luz, va a haber un nuevo amanecer, porque si Cristo está vivo, veremos un nuevo amanecer en Él. Allí en esa palabra de Dios, que es luz, que es lámpara,
para nuestros pies. Allí en esa palabra está la luz para guiarnos en esta situación, para guiarnos en nuestras familias, para guiarlos en cada hombre, en cada situación, a cada mujer, a cada niño, a cada gobierno, a cada ministro. En esta situación como ahora que estamos metidos, váyase allí a buscar la palabra, porque te va a iluminar, te va a dar luz, te va a dar esperanza, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría, porque Dios es el sabio de sabios. Habacuc 2:14 dice: porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará en el conocimiento de la gloria del Señor. Aleluya. Así como el mar es inmenso, rebosa el agua, también la tierra rebosará con el conocimiento del Señor, del conocimiento del Evangelio, del conocimiento de la palabra, del conocimiento de que hay un Jesús que murió por todos nuestros pecados, que llevó nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras angustias. El conocimiento de un Evangelio claro, sencillo, revelado a través del Espíritu. Un Evangelio el cual da luz. Un Evangelio el cual ilumina. Un Evangelio en el cual tú y yo podemos ser salvos. Un Evangelio en el cual tú y yo podemos tener vida eterna. Un Evangelio que cuando pasemos de este mundo a la presencia de Dios, vamos a ir al cielo. Un Evangelio de reino. Un Evangelio de gloria. Porque ya no vivimos de gloria en gloria, de conocimiento del Señor Jesús. No conocimiento de este mundo, porque este mundo es perecedero. Dice, todo pasará para más. La palabra de Dios nunca pasará. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero con la sabiduría de este mundo, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni a de sus gobernantes, los cuales padecen. Bendita sea la palabra de Dios, porque su palabra es sabiduría, porque su palabra hace la sabiduría sobrenatural, porque su palabra ilumina todo nuestro ser, porque la palabra de Dios es sabiduría que viene del cielo. Es palabra mana fresca que viene del cielo, sale de la misma boca, del mismo corazón de Dios. Dice, no la sabiduría como la de este mundo. Gobernantes los cuales padecen. La sabiduría en este momento del mundo está avergonzada. Está avergonzada. ¿Por qué? Porque están ahora todas las naciones, todos nos estamos juntando, reconociendo que hay un Dios más sabio que toda la misma sabiduría de este mundo. Estamos reconociendo que hay un Dios poderoso. Los mismos gobiernos que antes no se postraban ante la presencia de Dios, los mismos presidentes, los mismos ministros, los mismos científicos se están inclinando a la presencia del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a la presencia del Dios sabio, a la presencia del Dios único y verdadero, a la presencia del sabio de sabios. Segunda de Pedro 3:18. Que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo.
Mucha gente se cree sabia y dice, yo sé mucho, yo esto, y son petulantes, son orgullosos de la sabiduría de este mundo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Que nadie se engañe. O sea, no te engañes tú mismo. Que el sabio de sabios, el inteligente de inteligentes, el único verdadero, el mismo ayer y hoy y siempre, es nuestro Señor Jesucristo. El que lo sabe todo, el que lo puede todo, el que en un minuto puede cambiar todo. No te hagas sabio tú mismo. El único que lo sabe todo, el día de mañana, el día de hoy, es nuestro Señor Jesucristo. No te engañes a ti mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase más bien ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí la misma segunda de Pedro 3:19, vamos, seguimos, leímos 3:18, vamos a 3:19, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que sabe, tiene estudios, tiene diplomas y se creen dioses ellos mismos. Ni siquiera reconocen que hay un Dios que lo creó a él y a mí. Ni siquiera reconocen que hay un Dios vivo, que hay un Dios que es más sabio que ellos. Se llenan de orgullo y quieren ser más que Dios. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. ¿Por qué? Porque Él atrapa al sabio, aquel que se cree más sabio que la misma palabra o el mismo Dios. Dice que Él mismo lo atrapa en sus propias sabidurías o en su propia sabiduría de este mundo. Insensatez, dice la palabra de Dios. Es insensato es insensato aquel que se cree ser más sabio que Dios. Muchas veces uno va y le predica el evangelio, va a la calle, Dios te ama, Cristo Jesús murió por ti. Dice, no me hablen de eso, que no necesito a Dios. Colocan la mano y dicen, no, por favor, no necesito a Dios, no necesito a Dios. Mire la hora. Ahora sí necesitamos a Dios, porque vino tinieblas. Está en la misma mano de Satanás que ha puesto en el mundo esta pandemia. Y ahora los sabios, los más ricos, los científicos, los biólogos, los astrólogos, todos ellos, a la final llegan a reconocer de que hay un Dios superior a todo, de que hay un Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Dice, más bien, dice la palabra, si te haces sabio en tu propia sabiduría o en la sabiduría del mundo, más bien, hazte ignorante para que puedas llegar sabio. Qué fuerte esa palabra y muy bien el Señor la ha colocado, porque en este tiempo los mismos gobiernos, los mismos científicos en esta hora deben de ir a los mismos ministros de Dios para pedir alianza divina sobre sus gobiernos, sobre cómo manejar esto. No saben cómo, no es científico, no hay dinero, no hay nada, solamente la alianza divina, la sabiduría divina de Dios puede guiar a un gobierno, un ministro, un presidente. En esta tierra,
Porque sin esa alianza divina, sin esa sabiduría divina, gobiernos que en esta hora económico, salud, todo ahora está como en un caos. Pero viene a mi palabra cuando en Génesis, donde dice que donde la tierra estaba confundida, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre qué, sobre las aguas. Sobre toda esa confusión, sobre todo eso, el Espíritu de Dios se movía. El que tiene la palabra de Dios en esta hora está siendo fortalecido. El que tiene la palabra de Dios tiene una esperanza. El que tiene la palabra de Dios tiene una alianza divina. El que tiene la palabra de Dios tiene una protección divina, no solamente para ellos, no para su familia, para su comunidad, para su nación. El que tiene la palabra de Dios en esta hora tiene sabiduría supernatural, una sabiduría que viene solamente del Padre, que solamente el Espíritu Santo puede guiar a ese pueblo o a ese pueblo escogido que tiene esa palabra ahora, palabra revelada, esa palabra rema para el tiempo. Ahí segunda de Pedro 3:20 dice, y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Muéstreme los sabios ahora, muéstreme los científicos, los ricos, los poderosos, los mismos gobiernos. En esta hora está para que tú y yo oremos por los gobiernos, por los mismos ministros de las congregaciones, por los mismos pastores, para que seamos guiados por los hermanos en Cristo, por aquellos que en esta hora sean los mismos médicos, enfermeras, sean guiados por el Espíritu Santo. Porque es un momento donde hay confusión, los gobiernos no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Pero estamos nosotros que tenemos la palabra rema, que tenemos la palabra de Dios. Oremos para que el Espíritu Santo guíe a esos gobiernos, guíen a esos ministros, guíen a esos presidentes. Porque dice que el conocimiento de los sabios para Dios es inútil. ¿Por qué? Porque Él es el sabio de sabios, porque el cielo y la tierra es de Él, porque los creó para adorarlo a Él, porque todo esto le pertenece a Él. Porque el hombre se ha ido en pos de otra sabiduría. Se ha ido en pos de sus propios conocimientos. Y no ha ido a consultar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No ha ido allí a buscar de la presencia de Dios. No ha ido allí a clamar a Dios, a interceder y a buscar de su palabra. A buscar una alianza, una palabra rema. De buscar una estrategia. Dice que los conocimientos y los pensamientos de los sabios de este mundo para Dios son inútiles, porque ella sabe lo que está pensando, porque somos creación de Él. Todo sabio es creación de Dios, todo científico es creación de Dios. Segunda de Timoteo 3:7. Que siempre están aprendiendo y nunca llegan a conocer de la verdad. Siempre están aprendiendo y nunca llegan a la verdad. Van de aquí para allá, van de aquí para allá, no conocen la palabra es la verdad. Que nadie nos engañe con palabras, con fábulas. Porque la palabra es una, la palabra es espíritu. La palabra es la que nos guía a toda verdad. Que no venga gente y nos engañe. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de no conocer la palabra de Dios. Van de aquí para allá, aprenden cosas del mundo, aprenden esto, eso está bien. Pero en sí, cuando en este momento, por ejemplo,
cuando hay un tiempo difícil, porque lo van a ver. Tienes esa palabra rema, tienes esa palabra de sabiduría, tienes esa palabra que te va a guiar, que te va a iluminar, que te va a dar esperanza, que te va a abrir caminos o que te va a cerrar. Porque lo que Jesús cierra, nadie hombre lo puede abrir. Y lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Lo dejo con esta última palabra. Josué 1:8. Procurad que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? La palabra de Dios. Dice, y medita de día y de noche, de mañana y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito. Actúes de acuerdo con lo que está escrito, de acuerdo al amor de Dios, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su gloria, de acuerdo a sus planes que Él tiene para ti y para mí. Para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en Él, en el libro de la vida, en la palabra de Dios. Así harás que prospere tu camino. ¿Quieres ser prosperado? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, procura que nunca se aparte este libro de la vida, la palabra de Dios. Medita de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere en todo tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Vas a ser prosperado si lees la palabra. Y todo te va a salir bien si actúas conforme a la palabra de Dios. Si actúas conforme el Espíritu Santo te guía. Si actúas conforme la palabra está escrita. Si meditas de él, de la palabra de día y de noche. Meditar es sentarse, leer un versículo, un capítulo y decir, ¿qué me quiere decir Dios o el Espíritu Santo con esta palabra? Espíritu Santo, revélame lo que tú quieres decirme. Que Dios me los bendiga. Que la palabra de Dios se hace manual de vida, ese manual de sabiduría, ese manual el cual todos consultemos. Porque allí hay vida eterna. Porque allí hay sanación, porque allí hay esperanza, porque allí hay gozo, porque allí hay protección, porque allí hay sanidad, porque allí hay restauración, porque allí encuentras el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios me los bendiga. Buenas tardes a todos y que sigamos meditando en esa palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios.